Buenos días, estimados niños y niñas. Les saluda la profesora Mirta Giovanna. Hoy iniciamos nuestra tercera actividad. Elaboro mi propuesta de acciones para adaptarnos a los fenómenos naturales y mejorar nuestro bienestar. Y vamos a iniciar trabajando el área de personal social, el tema los peligros y vulnerabilidades de mi comunidad. Esta actividad del área de personal social corresponde a la competencia Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Y nuestro propósito para el día de hoy es identificar los peligros y vulnerabilidades de mi comunidad frente a los riesgos de los fenómenos naturales y proponer acciones para afrontarlas. Toma en cuenta los siguientes criterios de evaluación. Primero, deberás identificar los peligros y vulnerabilidades frente a los riesgos de tu comunidad, considerando el tipo de vulnerabilidad, así como los factores y riesgos asociados a ella. Bien, en esta parte vamos a aprender acerca de los tipos de vulnerabilidad económica, física, social y educativa. Hoy día también deberás determinar aquellas acciones que realiza tu comunidad para afrontar las vulnerabilidades o debilidades que tienen frente a los peligros causados por la acción de la naturaleza. Y esto lo vas a realizar completando algunos cuadros o tablas. A continuación, iniciamos nuestra actividad. Para ello es importante saber que la producción de diversos alimentos como son el chuño y la fresa, entre otros, permiten mejorar el bienestar de la comunidad. Por eso es importante conocer nuestro territorio y sus diversos fenómenos naturales. Además, tenemos que entender cómo la naturaleza nos puede afectar desde los peligros y nuestras vulnerabilidades. ¿Pero qué entendemos por vulnerabilidad? Viene a ser el riesgo que una o varias personas, objetos o materiales pueden sufrir frente a los peligros inminentes, como por ejemplo frente a los desastres naturales. Ser vulnerable es sinónimo de debilidad, susceptibilidad y tener mayor probabilidad de riesgo y amenaza. En este caso, frente a los desastres naturales o fenómenos naturales que se presentan en la naturaleza. A continuación, toma en cuenta la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los peligros y vulnerabilidades que ponen en riesgo a tu comunidad? Vamos pensando en nuestra respuesta durante el desarrollo de nuestra actividad. Recordemos que en nuestra comunidad estamos expuestos a diversos peligros causados por la acción de la naturaleza, que ocasionan daño a las personas, al ambiente y a los bienes. Te invito a conocer acerca de estos diversos peligros causados por la acción de la naturaleza, para lo cual vamos a observar la siguiente cartilla informativa sobre algunos de ellos. Uno de los peligros, por ejemplo, es el sismo, que viene a ser un movimiento brusco de la Tierra. Puede ser un temblor o un terremoto. Otro es la llokja, es el desprendimiento del terreno a causa de las lluvias o el desborde de un río. También tenemos el alud, que es el desprendimiento de una masa de nieve o tierra que se desliza por una montaña. Otros peligros causados por la acción de la naturaleza son la inundación, que vienen a ser los desbordes de las aguas de un río, mar u otros, que cubre la tierra. Las sequías, por ejemplo, también son peligros. Hay falta de agua por un periodo prolongado que afecta a los seres vivos. Y además tenemos la helada que hemos venido conociendo durante estas semanas, que viene a ser el descenso brusco de la temperatura, la cual puede llegar a congelar el ambiente. Bien, ahora, de acuerdo a estos peligros que acabamos de observar, ¿qué peligros por acción de la naturaleza son comunes en tu comunidad? Puedes conversarlo con tu familia. ¿Cuál de estos fenómenos se presenta con frecuencia en tu región o comunidad? Y aquí viene una pregunta muy interesante.
¿Qué acciones desarrollan en tu comunidad frente a estos peligros? Es decir, si en tu comunidad es afectada, por ejemplo, por los huaicos o los sismos o inundaciones u otros fenómenos, ¿qué acciones desarrollan para prevenir o mitigar estos peligros? Seguimos avanzando. Nuestra comunidad presenta vulnerabilidades o debilidades que nos exponen en mayor grado a peligros relacionados con fenómenos naturales. Estos tipos de vulnerabilidad o debilidad lo vamos a conocer a través del siguiente organizador. Así tenemos la vulnerabilidad económica, que implica la carencia o falta y el mal uso de los recursos económicos. Por ejemplo, cuando los habitantes no emplean adecuadamente los recursos económicos en construir una buena vivienda que pueda resistir o soportar al peligro ante los fenómenos naturales como son los sismos, los huaicos u otros. Esto corresponde a la población económicamente vulnerable. Podría ser también cuando algunos pobladores requieren de prendas abrigadoras u otros materiales para protegerse de las heladas y del frío. Esta población también se encuentra en el tipo de vulnerabilidad económica. Luego tenemos el tipo de vulnerabilidad física, que implica la localización de la población en zonas de riesgo. Por ejemplo, ¿dónde se encuentran ubicadas las personas? Algunos pobladores construyen sus viviendas muy cerca a los ríos, a los lagos o a zonas lluviosas, exponiéndose a los efectos del fenómeno natural. Es una población físicamente vulnerable, ya que sus viviendas pueden ser fácilmente arrasadas por los huaicos y las inundaciones. Luego tenemos el tipo de vulnerabilidad social, que se refiere a la débil capacidad de respuestas que tienen las comunidades frente a los riesgos. Es decir, muchas comunidades no responden a ciertas medidas de protección o prevención frente a los peligros. No se toma en serio los riesgos que pueden ocasionar los fenómenos. Finalmente, tenemos el tipo de vulnerabilidad económica, que se refiere a la ausencia de estrategias de formación y organización de la población. Este tipo de vulnerabilidad educativa se refiere a la poca preparación y organización de las comunidades para estar prevenidos frente a los peligros naturales. Tal vez, frente a un sismo, no tienen un plan de emergencia, desconocen las zonas seguras, no se organizan. También es un tipo de vulnerabilidad, ya que la población se encuentra débil, susceptible y con riesgos frente a los peligros de la naturaleza. A continuación, vamos a reflexionar acerca si tu comunidad estará preparada ante un desastre ocasionado por un fenómeno natural al identificar las vulnerabilidades o debilidades. Bien, a partir de lo anterior, lo que hemos visto, vas a completar la siguiente tabla con acciones para reducirlas. A continuación, vamos a ver un ejemplo de una comunidad que se encuentra en la ciudad de Puno, en las zonas altoandinas, donde el fenómeno natural que se presenta ahí son las heladas. Vamos a ver algunos ejemplos de vulnerabilidad que se presentan en ese lugar y qué acciones se podrían desarrollar para reducir la vulnerabilidad. Empecemos por el tipo económica. Algunos pobladores requieren de prendas abrigadoras y otros materiales para protegerse de las heladas. Frente a este tipo de vulnerabilidad, las acciones que se podrían desarrollar son las siguientes. Tal vez hacer una campaña de apoyo a las poblaciones más vulnerables, con la donación de algunas prendas, frazadas o abrigos que permitan que la población, las personas, los niños y ancianos se encuentren protegidos. Ejemplo de vulnerabilidad física. Este tipo de vulnerabilidad puede suceder en cualquier otro lugar de nuestro Perú, donde muchas viviendas están construidas en el recorrido de los huaicos o yokchas.
que fácilmente pueden ser arrasadas, tanto las viviendas como las personas y sus bienes materiales, ocasionando diferentes tipos de desastres. Bien, ¿qué acciones se podrían desarrollar para reducir esta vulnerabilidad? Claro, podrían evacuar las zonas de peligro donde puedan suscitarse los huaicos y construir sus viviendas en lugares más seguros. Ahora veamos un ejemplo de vulnerabilidad social. Este tipo de vulnerabilidad está muy latente en los diferentes lugares de nuestro país. Por ejemplo, algunos pobladores no practican las recomendaciones frente a la pandemia del COVID-19. ¿Qué acciones se podrían desarrollar para reducir este tipo de vulnerabilidad? Claro, cumplir con los protocolos de bioseguridad. Además, acudir a las campañas de vacunación. Y ahora veamos un ejemplo de vulnerabilidad educativa. Por ejemplo, cuando la población necesita prepararse para hacer frente a un terremoto, especialmente en aquellos lugares del Perú que son muy afectados por este fenómeno natural. Por ejemplo, al sur de nuestro Perú, en la ciudad de Nazca, las poblaciones son muy afectadas con los sismos. Y así también tenemos en otros lugares. ¿Qué acciones se podrían desarrollar para reducir esta vulnerabilidad? Claro, participar en simulacros de sismo, tener la mochila de emergencia, señalar las zonas seguras. Y algo muy importante que las familias deben tener es su plan de emergencia. Y ahora te toca a ti. De acuerdo al ejemplo que acabamos de ver, identifica los peligros y tipos de vulnerabilidad ante un fenómeno natural en tu comunidad y las acciones que podrían desarrollar para reducirlas. Y de esta forma estarías logrando el criterio 1 de evaluación. Estoy segura que lo harás muy bien. Ahora sigamos aprendiendo. Las vulnerabilidades en nuestra comunidad están relacionadas con las condiciones o factores. Vamos a leer los siguientes testimonios. En los distritos de Puerto Bermúdez, Constitución y Palcazú de la provincia de Oxapampa, departamento de Pasco, se viven diversas situaciones que ponen en evidencia la vulnerabilidad de la zona y la población. Por ejemplo, tenemos el desborde de un río en Oxapampa. Aquí vemos viviendas cerca de ríos, lagos, montañas, zonas lluviosas, etc., que se exponen a los efectos del fenómeno natural. El factor de la vulnerabilidad presente es la exposición. Claro, ya que las viviendas y los pobladores, en este caso, al encontrarse cerca al río, se encuentran expuestos a peligros, pues hay riesgo de que este desborde arrase con las viviendas y las personas. Ellos se encuentran vulnerables al exponerse a este tipo de peligros. Ahora veamos el segundo testimonio, el empleo de materiales poco resistentes. Claro, los materiales utilizados en la construcción de las viviendas no son adecuados para soportar el peligro ante el fenómeno natural. Y el factor de vulnerabilidad es la fragilidad. ¿Qué podríamos analizar acerca de este caso? Que muchas de las viviendas, por su mala construcción o empleo de materiales inadecuados, no podrían resistir frente a algún fenómeno natural, como por ejemplo un sismo, un huaico. Estas viviendas serían fácilmente destruidas por su fragilidad. Y ahora leamos acerca del tercer caso. Aquí tenemos a una comunidad organizándose luego del desborde del río. Pero a pesar de ello, las pérdidas humanas y materiales nos afectan emocionalmente. Para ello debemos superar esta situación para reconstruir nuestra comunidad. En este caso, la vulnerabilidad es baja por la resiliencia. Aquí vemos un término nuevo, la resiliencia, que viene a ser la capacidad que tiene una persona para superar sus dificultades,
las circunstancias traumáticas, por ejemplo, como los fallecimientos de un ser querido, un accidente o un desastre. En este caso, frente a los desastres o peligros que puedan causar los fenómenos naturales, si una comunidad se encuentra organizada, preparada, puede restablecerse rápidamente, estaría menos débil, menos vulnerable. A continuación, vamos a leer el texto y observar la imagen. Pon mucha atención porque luego vamos a hallar el tipo de vulnerabilidad y qué acciones realiza la población. Atilio vive en un caserío de la selva peruana, pero años atrás se encontraba en una zona inundable. Los especialistas y autoridades recomendaron trabajar cultivos de corto periodo de vegetación, como el maíz, el arroz, el frijol y el maní. Así, las cosechas y las vidas no se verían afectadas cuando vinieran las inundaciones. Sin embargo, varios pobladores se quedaron en las zonas, es decir, no hicieron caso, a pesar de que se les ofreció apoyo para su reubicación y mudanza en otros lugares más seguros, ¿no? Por eso, casi todos los años ellos tienen grandes pérdidas. Cuando se refieren a las pérdidas, posiblemente pueden ser pérdidas humanas, pérdidas de los bienes inmateriales, pérdidas de los cultivos. ¿Qué opinas de este caso? ¿Qué tipo de vulnerabilidad podrías apreciar? Claro, podemos ver que es un tipo de vulnerabilidad física, ya que implica la localización de la población en zonas de riesgo. Los pobladores, al quedarse en estas zonas, corren alto riesgo de desastres. Es decir, se encuentran vulnerables. ¿Y qué podrían hacer? ¿Qué acciones deberían realizar? Por supuesto, deberían reubicarse, buscar un lugar más seguro y mudarse. Algo importante también lo que le recomendaron los especialistas y autoridades a Atilio, que deberían trabajar periodos cortos de vegetación y de esta forma sus cultivos no se verían afectados a causa de las inundaciones. Muy bien, a partir de este caso que acabamos de leer, revisa la situación de Atilio. Luego completa el siguiente cuadro. ¿Cuál es la situación de vulnerabilidad? Recuerda que Atilio vive en un caserío de la selva peruana y que años atrás se encontraba en una zona inundable. Vas a notar qué tipo de vulnerabilidad corresponde. Además, puedes explicar en qué consiste este tipo de vulnerabilidad y anota aquellas acciones por realizar para la reducción de los desastres. Luego de trabajar este cuadro, vas a reflexionar, así como en las comunidades de estos casos mencionados, ¿cómo pueden superar las vulnerabilidades en tu comunidad? Para ello, vas a conversar con tu familia para identificar las vulnerabilidades de tu comunidad y cómo podrían afrontarlas. Vas a completar la información de la siguiente tabla. Toma nota de las acciones o prácticas en tu comunidad que generan exposición a un peligro de origen natural y cómo las afrontan. Esto va a depender mucho del lugar donde vives, el lugar donde está tu comunidad. Por ejemplo, hemos visto en la situación de Atilio, los pobladores viven y siembran sus cultivos en zonas donde hay inundaciones y esto ocasiona grandes pérdidas año tras año. Estas prácticas que ellos realizan les generan exposición a un peligro de origen natural. Pero ¿cómo se afronta? Hemos visto que los especialistas y autoridades recomiendan a la población algunas medidas. De la misma forma, tú también, conversando con tu familia, identifiquen aquellas acciones o prácticas que en tu comunidad pueden generar exposición a un peligro de origen natural, tal vez frente a un sismo, a un huaico, a las heladas o a otro tipo de fenómeno. Estas acciones pueden referirse tal vez a las viviendas que son mal construidas o tal vez la falta de organización de la comunidad
para estar prevenidos en caso de sismos. Puede ser que no exista un plan de emergencia. Podría ser también la construcción de algunas viviendas cerca a los ríos. Como verás, existen muchas acciones o prácticas que pueden originar exposición frente a un peligro de origen natural. Ahora veamos en la segunda columna qué espacios o zonas de tu comunidad presentan fragilidad frente a un peligro de origen natural y qué se puede realizar ante esto. En el caso de la situación de Atilio, por ejemplo, vienen a ser las zonas, los caseríos de la selva, el estar cerca a los ríos. ¿Qué se puede hacer ante esto? Reubicarse o mudarse a otras zonas. Ahora, junto a tu familia, identifiquen esos espacios o zonas de tu comunidad que presentan mayor debilidad o son más vulnerables frente a un peligro de origen natural. Y escriban qué pueden realizar frente a esto. Finalmente, en la tercera columna vas a escribir algunas acciones o prácticas que podrían desarrollar tu comunidad para fortalecer la resiliencia, es decir, cómo sobreponerse frente a un desastre. Y al trabajar este cuadro o tabla, estarías trabajando el criterio de evaluación 2. No olvides que este cuadro puedes trabajarlo junto a tu familia para identificar las vulnerabilidades de tu comunidad y cómo podrían afrontarlas. Recuerda que la prevención busca evitar los riesgos de desastres, es decir, impedir que ocurran. La mitigación, por su parte, tiene como fin reducir los daños que estos puedan generar. Por ello, es importante que las familias tengan un plan de emergencia en donde todos se organicen y asuman responsabilidades frente a la prevención de desastres. Y un compromiso que podrías asumir es conversar con tu familia sobre las vulnerabilidades y peligros presentes en tu localidad y frente a los riesgos de los fenómenos naturales, para proponer algunas acciones orientadas a mejorar el bienestar de tu comunidad. Y estas acciones puedas compartirlas con los demás miembros de tu localidad o comunidad. A continuación, no olvides evaluar tus aprendizajes, si lograste o qué necesitaste mejorar. Me dio gusto apoyarte en esta nueva actividad. Nos vemos en el próximo video.